Bueno, buenos días. Creo que el lenguaje oficial de CPP es portuñol, entonces voy a hablar en español. Espero que eso no sea un problema para nadie. Voy a tratar de hablar despacio. Arranco yo, que no soy el moderador de esta charla, para contarles que aquí debería estar Hannah Draper, pero tiene una migraña terrible, entonces no nos puede acompañar hoy con la moderación, pero Lua viene a salvarnos. Lua igual pues conoce muy bien el tema y estamos muy agradecidos de que tome el lugar de Hannah. Adelante. Gracias, Juan. Entonces, el panel de hoy tenemos como título, es como la regulación de sistemas nacionales de unidad por precios de cooperación regional. Entonces tengo como una ayuda aquí porque no soy el oficial moderador, entonces que me perdonen por eso. Pero una cosa que queremos discutir hoy con gente súper increíble es el avance de los sistemas de la digitalización de los sistemas de identidad digital. Hemos visto, incluso ahora que estamos en un momento post-pandémico, donde tuvimos un montón de cosas, un montón de proyectos, un montón de actividades relacionadas con la digitalización de servicios públicos, una vez que todos quedamos en nuestras casas, no todos, yo sé, pero eso se puso un gran avance, incluso en Brasil, que donde tengo un poco más de conocimiento. Y aquí tenemos Juan, de Fundación Caribe, de Colombia, Mariana, de Access Now, que ahora está en Santiago, en Chile, Mariana Vega, de Data Privacy, Brasil, de Brasil. Y me parece interesante contarles que hay una gran preocupación acerca de esa digitalización, de ese avance de identidad civil y identidad digital en nuestra región. Hemos visto, como dije, ese avance, pero un avance a veces que no se preocupa con un montón de cosas que para nosotros nos parece importante, incluso en un momento como ese que debate privacidad, protección de datos, inteligencia artificial. Creo que ese es un gran aspecto de esa cuestión, de esos proyectos. Pero además de eso, hay también una gran discusión no solo sobre seguridad digital o sobre seguridad de los datos, incluso seguridad de las personas, pero también hay una gran preocupación sobre la inclusión de esas personas dentro de estos sistemas. Hemos visto también que hay gente que en nuestra región, en nuestro país, acá en Brasil, no, hay gente que no tiene una identidad, incluso la analógica, ni siquiera la digital. Y además de eso, mucha gente necesitaba tener una para tener acceso a servicios públicos y en la pandemia a beneficios sociales que podrían garantizar su para comer, para vivir, entonces para sobrevivir. Entonces, sin identidad y una identidad digital, no tener acceso a cosas que le garantían su subsistencia. Y eso, entonces aquí queremos discutir esos dos aspectos, un poco de privacidad y protección de datos, pero también entendiendo que hay una gran cuestión relacionada con la inclusión y la exclusión de la gente que no está tan cerca y no tiene su identidad, sea analógica o digital. Y eso es un gran problema porque tenemos casos ya en la región que son muy preocupantes, que son muy simbólicos, son ejemplos que no son tan buenos. Y aquí me gustaría decir de dos, puedo tener más y creo que van a decir de otros ejemplos. Uno es de Brasil y que incluso yo trabajé con Marina cuando yo trabajo en IDEC, que es el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, acá en Brasil, cuando la base de datos de identidad digital, y acá en Brasil tenemos un servicio que en una plataforma que congrega todos los servicios públicos del gobierno federal, que se llama gov.br. Y hace como un año y medio, el gobierno anunció un acuerdo con los bancos de Brasil, un acuerdo de degustación de datos, sí, degustación de datos, con ese nombre, para los bancos, degustaren los datos que están en esa base de datos públicas que la gente le da al gobierno para acceder a servicios públicos. Entonces hicimos unas manifestaciones para la Autoridad Nacional de Protección de Datos y para otras autoridades. Y
después hicimos también una denuncia frente a la Fiscalía Federal de Brasil, y después de eso los bancos y los gobiernos dijeron, ok, no vamos a hacer nadie, ya se cerró, no vamos a compartir nadie con nadie. Entonces tuvimos que hacer algo para poder frenar eso. Ese es un ejemplo. Un otro que me parece también muy preocupante es que en algunos países, y creo que eso incluso está pasando ahora en Brasil, que es de las células, que también tiene la propia identidad biométrica. Entonces las cosas comienzan como se confluir, y eso fue un gran problema en la Argentina, específicamente en Buenos Aires, donde hay un sistema de búsqueda de prófugos de la justicia, y la policía de Buenos Aires estaba utilizando no solo la base de prófugos, pero la base de datos del Registro Civil Nacional para buscar a la gente, y una gente muy específica, como activistas, políticos, jueces. Entonces hay como no solo la integración de bases de datos como nombre, el número de registro, pero hay también ahora un problemazo con también los datos biométricos en esos sistemas, y cómo eso se puede como no solo utilizar para vigilancia privada, como el caso de los bancos en Brasil, pero para vigilancia pública, como es el caso de la policía porteña. Una cosa que ha pasado también, no solo en Brasil y en Argentina, pero creo que en otros países, que me parece un gran aspecto, son censos, que también están incluso ahora la gente teniendo que poner sus datos más sencillos en esos censos que están haciendo, que son como recurrentes en la región. Por ejemplo, en Brasil tuvimos el censo del año pasado, y hay una gran discusión también en Argentina sobre dar los datos para hacer el censo. Entonces hemos visto que hay un montón de problemas cuando se discute identidad digital, identidad civil en la región, y cómo eso puede ser un problemazo para un montón de cosas. Y quiero que usted acá escuchen más un poco de nuestros panelistas. ¿Y quién empieza? Marina. Marina. Dale. Bueno, ok, voy a empezar entonces con mi portuñol. Les pido disculpas si no pueden comprender, pero así vamos, se puede pelatón, entonces no vamos a hablar inglés. Bueno, yo soy Marina, yo soy coordinadora de proyectos de Data Privacy Brasil, que es una organización sin fines de lucros, acá de Brasil, claro, trabajando con la temática de protección de datos, y yo coordiné un proyecto entre 2021 y 2022 sobre identidad digital, acá en Brasil. Marina, la otra Marina, que tiene el mismo nombre, está acá, también trabajó muchísimo en el proyecto, entonces será muy bueno que Marina está acá y puede, bueno, traer también otros puntos a nuestras discusiones. Y creo que mi rol acá empieza con traer un poco del escenario de Brasil sobre identidad digital. Y cómo puedo decir, bueno, Brasil es una bagunza, una mess, no sé cómo decir esto en español, desastre, porque son muy confusas las políticas relacionadas a identidad digital y a la digitalización de servicios públicos en general. Hay muchas iniciativas al mismo tiempo, entonces fue muy difícil incluso para nosotras cuando empezamos el proyecto a comprender lo que pasaba, lo que estaba implementado, lo que no estaba, lo que estaba previsto en leyes o no. Entonces, hoy en Brasil, bueno, nuestro registro civil principal son nuestros RGs, y son emitidos por los estados. Entonces hay 27 estados en Brasil y cada uno puede emitir registros a las personas. Y eso significa, al menos en teoría, es lo que dice el Estado, que es posible que las personas practiquen fraudes. Entonces, por esto sería importante centralizar la emisión del documento de identidad.
Y hay planes para hacer esto desde la década de 90, de los años 90. Hay una ley de 97 que estableció el RIC, que sería el Registro de Identidad Civil, que nunca fue implementado, pero la ley está todavía ya, no está... bueno, todavía vale si la mira en los registros del gobierno federal. Incluso el gobierno federal puso plata para implementar el proyecto, pero nunca salió del papel. En 2017, el gobierno federal aprobó otra ley que creaba la ICN, la Identificación Civil Nacional. Esta también todavía no está implementada, pero fue creada una base de datos de la ICN, que básicamente juntó un montón de bases de datos que ya existían en Brasil. La principal es la base de datos de los electores, entonces es una base de datos biométricas del Tribunal Superior Electoral de Brasil, con un montón de otras bases de datos, y así tenemos la base de datos de la ICN, pero como identificación de los ciudadanos, la ICN nunca salió del papel, nunca fue totalmente implementada. Y si eso no era suficiente, el año pasado el gobierno federal creó por decreto otro tipo de identificación, que sería la CIN, la CIN. Entonces el otro era la ICN, ahora es la CIN, que es la cartera de identificación nacional, que básicamente cogió la base de datos, la gigante base de datos de la ICN, y incluyó a ella otra base de datos muy grande, que es la de cadastro base de los ciudadanos. Esta es la confusión de Brasil, básicamente. Pero hoy lo que importa es decir que la ICN, esta gran base de datos de la ICN, y ahora, bueno, incluso con la inclusión de CIN, que hizo este último decreto de Bolsonaro, es hoy utilizada para que las personas puedan acceder a hacer su login en gov.br, que es la plataforma que Lua mencionó, que es la plataforma donde están los servicios públicos digitalizados del gobierno. Y eso aceleró muchísimo durante la pandemia. Y Brasil tiene mucho orgullo de decir que es uno de los países más digitalizados del mundo. El Banco Mundial, el año pasado, creo, indicó que Brasil era el 7º país más digitalizado del mundo en relación al gobierno digital, y bueno, fue motivo de orgullo para el gobierno. Entonces, y ahora, desde el año pasado, este último documento, ese ID, que es la CIN, empezó a ser emitido por algunos estados en Brasil. Entonces es muy confuso, es incluso confuso para personas que trabajan en el gobierno federal. Nosotros muchas veces preguntamos a ellos qué pasa, que pasa todo eso al mismo tiempo, y ellos también a veces no saben responder a nosotros. Pero esto es un poco lo que pasa. Y el trabajo que nosotros hicimos en Data Policy Brasil, la idea fue comprender los riesgos que estas políticas, bueno, de la ICN, pero la CIN es muy similar, entonces podemos, los riesgos, la mayoría son compartidos. Fue comprender qué tipos de riesgos estaban envolvidos, y riesgos a las personas, claro. Porque todo esto está siendo hecho con bases en la narrativa de eficiencia, porque claro que digitalizar es mejor, pero nunca hay evidencias de por qué la digitalización, sería mejor. No, eso nunca es presentado, y lo que vemos es, claro, también cuanto más digitalización pasa, sea de las políticas de identidad, o también de la digitalización de servicios públicos en general por medio del gov.br,
es que la tendencia es que no haya más medios físicos, analógicos para acceder a estos servicios. Entonces hay un movimiento de digitalizar y maquinizar en general. Entonces un afastamiento del gobierno, de los servicios públicos, del contacto directo con las personas, lo que puede ser muy problemático. ¿Y qué tipos de riesgos nosotros identificamos? Y estos riesgos, bueno, vamos a ver, pero no son solo de Brasil, claro que no, pero hay primero, claro, las políticas están basadas en una base de datos centralizada y gigante, incluso con datos biométricos y otros tipos de datos sensibles. Entonces, la primera cuestión es la seguridad de estas bases. Bueno, y el gobierno federal en Brasil, esta es una estadística de la semana pasada, sufrió solo el gobierno federal, ¿ok? Sufrió 1.267 incidentes de seguridad cibernética en los primeros 6 meses de 2023. Entonces, mira, todavía, claro, no, esta gran base de datos no ha sufrido incidentes, pero esto puede pasar a cualquier momento y es, bueno, muy problemático. Claro, hay otra cosa, tanto la ley que instituye la ICN cuanto el decreto que instituye la SIM hablan que cualquier ente federativo de Brasil a nivel municipal, estadual o federal puede acceder a la base de datos de las dos bueno, de las dos políticas, lo que es muchísimo problemático del punto de vista de la vigilancia. Nosotros en Brasil, claro, y bueno, en toda Latinoamérica, pero tenemos un histórico muy fuerte de gobiernos autoritarios que pueden muy fácilmente utilizar estos datos para fines de vigilancia. Y incluso en Brasil en los últimos años, cuando, bueno, con el gobierno Bolsonaro, hubo muchos casos, no fueron intentos de casos de vigilancia. Entonces hay un caso, por ejemplo, de los dossiers antifascistas que se descubrió que el gobierno estaba documentando los policías y otros funcionarios públicos que se comprendían como antifascistas y tenían muchísimos registros de estas personas. Y eso se facilita mucho cuando, bueno, cualquier ente federativo puede acceder a esta base de datos gigante sin tener que justificar el motivo, la razón. Y claro, hay también, como lo ha dicho, los riesgos de exclusión. Y no son riesgos, en verdad, son ya lo pasan. No hay, bueno, yo no conozco, no sé si alguien conoce, creo que mis amigos también no, y son grandes especialistas en identidad digital. No hay sistemas de identidad digital que son en verdad inclusivos, que no han causado exclusión de personas en general. Entonces, claro, lo que lo ha dicho, lo primero es que para las personas, para acceder, bueno, para que se usa hoy la base de identidad digital de la ICN en Brasil o del SIM, para acceder a los servicios públicos digitalizados en gov.br. Y si la persona no está registrada en estas bases, y esa persona puede ser brasileña, porque, bueno, hay muchas personas en Brasil, sobre todo en las regiones norte y nordeste, que no tienen el registro civil, entonces también no van a poder acceder a estos servicios públicos. Ya son personas que están muy marginalizadas y ahora van a estar todavía más. Y eso también, claro, para personas que son migrantes, que llegan a Brasil y no están registradas en estas bases y no pueden acceder a estos servicios también. Hay también, claro, cuando se habla de la digitalización o de estas plataformas para acceder a servicios públicos, personas que no tienen acceso a Internet, claro, también son excluidas o personas que pueden acceder a la Internet, pero no tienen la literacia digital para hacerlo. Entonces, hoy, por ejemplo, las personas para el gov.br es el medio para declarar su impuesto, así se dice, su impuesto de renta, gracias.
pero también para accesar sus beneficios de pensión, de aposentadoría para las personas mayores. Entonces, es muy serio. Personas mayores tienen mucha dificultad con tecnologías, con portales digitales, y eso, bueno, todos lo saben. Entonces, es muy complicado que este sea el medio principal para acceder a estos tipos de servicios. También, claro, personas con algún tipo de deficiencia, debilidad, gracias, y puede ser debilidades físicas. Entonces, como se usa mucho la biometría, por ejemplo, hay personas que pueden tener la biometría ya apagada o pueden no tener una biometría para este acceso. También enfermedades y disabilidades mentales. También, claro, personas transexuales y travestis. La SIM, esta última política de Bolsonaro, decía que para la cartera que sería emitida, el ID, también hay que tener un campo con el sexo de la persona. Y había un campo sí para el nombre social, pero todavía sería necesario tener también el nombre de registro de la persona, lo que es muy excludente, muy complicado. Y esto solo ahora fue una victoria de la sociedad civil, sobre todo de los movimientos LGBT, que esto no pasa más, va a salir de la documentación este campo de sexo y de nombre de registro, pero fue así que fue aprobado el decreto de la SIM. Entonces, hay muchísimo más, no voy a continuar acá hablando de todos los riesgos de exclusión, pero creo que esta es la idea general de lo que pasa en Brasil, y creo que así podemos empezar el panel, y después volvemos a pensar cooperación y otras cosas más. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Una cosa que me parece importante que dijo, y una cosa que pasa muchísimo acá en Brasil, es como el control de acceso a los sistemas, no solo los sistemas de identidad digital, pero los otros sistemas son muy preocupantes en Brasil. Y una cosa que me parece muy preocupante, y hemos tenido como noticias acerca de eso, por ejemplo, en Brasil, el PCC, que es como el primer comando de la capital, que es una facción criminosa, ha tenido acceso a los servicios de las informaciones públicas para como hacer acoso y vigilar a gente de interés. Y eso pasa, y si eso pasa con agentes externos, con internos también pasa lo mismo. Entonces creo que hay también una gran preocupación con ese control de acceso, y eso no solo pasa con el de identidad digital. Creo también que hay el sistema de cámaras, que el Cortex, que es un sistema de cámaras integradas de todo el país, por las carreteras, y la gente como agentes municipales, que somos los más chiquitos, que no tienen ningún control acerca de eso, tiene acceso a esos tipos de sistemas. Entonces creo que es una gran preocupación tener como un poco más de control sobre los controles de acceso también. Eso me parece mucho, es importante. Y ahora voy a pasar la palabra para mi colega Juan. Bueno, muchas gracias, Lua. Y gracias también a ustedes por estar acá. No entiendo cómo este no es el tema más taquillero de todo CPP. Me parece extrañísimo que no quieran hablar todos de la cédula. No, mentiras, muchas gracias por estar acá. Y es, a pesar de que es un chiste, creo que sí hay un trend que es como relativamente importante, que tiene que ver con el hecho de que la identidad digital está muy en el centro de un montón de otros problemas que discutimos aquí. Es decir, hay, no sé, 3, 4 paneles sobre biometría, paneles sobre acceso a servicios del Estado, paneles sobre migración en otras ocasiones de CPP, aunque en este creo que no he visto ninguno. Y muchas de esas pues pasan por el tema central, que es la identidad digital. Entonces yo creo que tematizarla es realmente muy importante y convoca un montón de temas distintos, que es también lo que hemos visto con la presentación de Marina, y seguramente lo que vamos a ver con la de Edu, y cuando Mariana nos cuente la perspectiva regional. Va a haber muchos temas comunes entre lo que dijo Marina y lo que vamos a decir Edu y yo creo. Aunque las situaciones de cada país, por ser políticamente un poquito distintas, pues permiten hacer análisis diferentes. Yo, por supuesto, les voy a contar un poco del caso de Colombia y de nuestra situación de identidad digital allá. En Colombia hay una particularidad, y es que
el problema está muy claro. Digamos, el problema que tenemos en Colombia en términos de identidad digital es evidente para cualquiera que se aproxime al tema, y fundamentalmente tiene que ver con que la autoridad de registro, que se llama la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene completamente centralizada la información de identidad, que incluye datos biométricos de las huellas dactilares desde hace más o menos 15 años o un poco más. Bueno, es en forma digitalizada porque, por supuesto, antes con registros de tinta y papel tenían registros dactilares desde hace más tiempo, pero además incluye registros biométricos faciales de todas las personas mayores de 7 años desde hace como 5 o 6 años, algo así. Y eso es muy preocupante, es una base de datos que está creciendo y está completamente centralizada, uno puede acceder a ella teniendo los números de cédula de las personas. Hay convenios de interoperabilidad entre la Registraduría Nacional y distintas entidades del Estado, la policía y la fiscalía, por supuesto, para pues, razones de seguridad, pero también hay convenios con actores privados. De hecho, en los medios ha empezado a salir que Rappi, una compañía de la que también se habla aquí de vez en cuando, quiere usar sistemas de reconocimiento facial para enrolar a sus trabajadores. No sabemos todavía porque están aún en pruebas piloto y en realidad la única información que tenemos por lo pronto es la información de la prensa. No sabemos todavía si la quieren usar también con clientes. Las dos cosas son problemáticas, digamos, pero son problemáticas por motivos distintos, y parte de lo que es interesante de este caso es que es un poco el piloto de un dato que se recoge desde el punto de vista del Estado, que es el dato biométrico facial, con una finalidad muy, muy abierta, ¿cierto? Porque el Estado lo recoge para otorgar identidad legal a las personas, pero eso es muy poco restrictivo en el sentido de cómo se puede usar ese dato. Esta es la primera prueba piloto de ese uso dentro de una compañía que, por supuesto, sí tiene una clara intención de lucro, digamos. Entonces ahí es un poco poner los datos que se recogen con un sentido público al servicio de una compañía, y pues es una cosa muy, muy problemática. Y esto se ha dado además, esta es una tendencia que yo creo que también está probablemente en toda Latinoamérica y de manera muy preocupante, se ha dado además sin discusión democrática. Es decir, que se usen las huellas dactilares para votar es una cosa que podemos entender, pero que tengan que sumarle a eso biometría facial y que lo hagan sin preguntar para qué sirve la biometría facial, a diferencia de la biometría dactilar, es muy problemático. Para nosotros es un tipo de biometría que es mucho más invasiva, por razones que creo que todos conocemos. Uno lo pueden identificar con biometría facial sin su consentimiento, a distancia, con unas condiciones técnicas mucho menos exigentes que las de un lector biométrico de huellas dactilares, ¿cierto? Y el hecho de que el documento incorpore biometría facial sin que nos expliquen cómo es que eso es más seguro o cómo es que eso es más eficiente de alguna forma, es preocupante porque habría que tener una discusión democrática muy profunda al respecto que la registraduría simplemente se ha saltado. Y digo que se ha saltado porque lo hacen a través de actos administrativos, lo hacen a través de su facultad ya otorgada por la Constitución y no pasando por el legislativo, como tendría sentido que ocurriera, digamos. Y eso produce además una consecuencia que en términos jurídicos es muy complicada, y es que es muy difícil pelear contra esas disposiciones. Hay lo que llamamos en Carisma una dispersión legislativa muy fuerte, una dispersión normativa, porque en realidad no son leyes sino normas, que hace que tengamos mucha dificultad en encontrar contra qué movernos, digamos, en términos de advocacy, para transformar la situación del país. Eso es una de las preocupaciones, de hecho, generales del panel, creo, porque una de nuestras preguntas es cómo podemos tener en situaciones que son, pues que pertenecen mucho a los estados específicos, es decir, obviamente la identidad es un problema de cada estado, pero cómo podemos tener cooperación regional en las maneras de enfrentar ese problema, y creo que esa va a ser la segunda parte de la discusión. Antes de pasar a la segunda parte de la discusión, y habiendo ya hablado un poco como de los mecanismos de advocacy, me quiero volver a otro punto que Marina puso sobre la mesa y que me parece que también es absolutamente central y clave aquí, y es el de las narrativas que soportan la construcción de este tipo de sistemas y la ampliación de este tipo de sistemas, ¿no? En Colombia es una locura porque hay un mandato general de incluir tecnología en los procesos del Estado.
Y es así de abierto, o sea, es una cosa de los procesos del Estado deben ser más tecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues no tenemos ni idea. ¿Para qué? No tenemos ni idea, pero sirve muy bien como excusa para incorporar cada vez más pues contratos muy costosos, hardware que se paga, mejor dicho, se produce en otros sitios, se paga en general a compañías que están sentadas en otros lugares. Eso también es un trend completamente común en la región y creo que hemos oído hablar de eso en muchas circunstancias, pero no hay ninguna, más allá de ese tecnosolucionismo que es como un dispositivo retórico, no hay ninguna razón de peso para explicar por qué eso pues podría funcionar. Ahorita vamos a entrar a elecciones regionales en Colombia, vamos a escoger gobernadores y alcaldes de las ciudades, y es impresionante como la ola de soluciones tecnológicas para la seguridad. Hubo hace poco en una de las avenidas principales en Bogotá un atraco que fue pues muy espectacular, digamos. La gente estaba diciendo en los comentarios que parecía que estuvieran jugando Grand Theft Auto, y es, pues sí, la ciudad en la que vivo. Es muy desafortunado, pero lo que pasaron fue que, bueno, detuvieron un taxi, bajaron a una persona y golpearon a otro tipo y pararon el tráfico, además en una avenida pues principal, o sea, una cosa que por ningún motivo debería ocurrir. Y todo esto lo sabemos porque lo captó una cámara de seguridad que estaba en un poste ahí al lado. Y uno de los candidatos a la alcaldía salió a decir como no, es que en mi alcaldía vamos a tener drones. Y yo pensaba como, pero ya está grabado, o sea, ¿qué es lo que quiere? No, yo no puedo entender muy bien como cuáles son las fantasías que estas personas tienen de la solución tecnológica de la seguridad. O sea, ¿qué piensan? ¿Que va a haber un piloto de dron experto que puede bajar y verle la cara, o quien montar pistolas en los drones? Yo no entiendo. Pero este trend general de tecnosolucionismo es una cosa que ocurre también en el sistema de identidad. Esta como idea loca de que si tenemos todos los rostros vamos a poder hacer identificación facial inmediata y vamos a tener patrullas de policía desplegadas ahí. Es una narrativa que sigue muy alimentada. No sé si vieron hace poco un video del Plan Ángel en Medellín. Es una cosa terrible también. Pues en el mismo sentido, la justificación es la seguridad, pero nunca se establece una relación en cómo esa vigilancia va a conducir a construir espacios públicos más seguros, de hecho. Y eso creo que es una cosa muy preocupante y un tren muy, muy claro de lo que hemos visto en Sudamérica. Y todo esto me lleva de pronto a pensar un poco ya en términos más propositivos, no solamente críticos de los sistemas de identidad, que si no podemos atacar los sistemas de identidad de manera clara, con advocacy legal a una única ley por este problema de dispersión normativa, necesitamos tal vez referirnos más a principios generales de cómo tendrían que operar los sistemas de identidad. Y desde Carisma, esto es puro autobombo para que vayan a la página y nos lean. Tenemos una propuesta de 6 principios que deberían tener los sistemas de identidad en general, y que nos parece que pues, no están siendo tenidos en cuenta probablemente en ninguno de nuestros contextos. Los 6 principios son inclusión. Los estados tienen la obligación de promover condiciones para el acceso igualitario e inclusivo a la identidad legal para todas las personas. Esto, por supuesto, resuena con todos los problemas de exclusión que hablamos en adultos mayores, y hay otro punto de la exclusión que es importante, y es que apenas se adoptan soluciones tecnológicas, deja de ponerse énfasis en las soluciones no tecnológicas, en las soluciones análogas. Y eso es un problema porque acaba uno dejando de lado a las personas que por diversas razones no pueden usar las soluciones tecnológicas, ¿no? No discriminación es el segundo pilar. Los sistemas deben tratar a todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón de su origen o nacionalidad. Sabemos que, por ejemplo, los algoritmos de reconocimiento facial no hacen esto, de una manera de garantizar que lo hagan. Entonces, eso debería ser un argumento suficientemente bueno para que no se usen. Seguridad digital, creo que es lo primero de lo que hablaste. Pues por varias razones los sistemas tienen que ser muy, muy sólidos en términos de seguridad digital. Privacidad, que además creo que se empata muy bien, digamos, con el principio de finalidad, de para quién están pidiendo datos biométricos faciales, que es, bueno, un principio general también, está en la Constitución. Sostenibilidad financiera, y yo creo que hay un punto que es interesante también en términos de sostenibilidad financiera, que tiene que ver con el hecho de que los programas no sean hechos en nuestros territorios y la soberanía nacional que eso implica. En Colombia también se usan sistemas identitarios para procesos electorales,
y eso implica que en muchos sentidos estamos dejando algunas partes de nuestro proceso electoral en manos de una compañía que tiene control sobre las bases de datos y pues que puede un poco, podría, digamos, hipotéticamente, sabotear una cosa tan central a la democracia como el proceso electoral, ¿no? Ese es el principio de sostenibilidad. Y por último, uno que también tiene que ver con eso de soberanía es el de Estado de Derecho, y es que los sistemas de identidad deben estar estructurados en los marcos regulatorios, que es una cosa que no ocurre en Colombia, como hemos visto por la dispersión normativa. Esos 6 principios pues están mucho más explorados en la página de Carisma, ejemplos internacionales, por favor, entren, lean. Y ya creo que lo que vendrá para discutir ahorita sea más un poco las propuestas de cooperación regional y guardo el resto para eso. Antes oímos a Edu y luego pasamos a propuestas regionales. ¿Ahora es comienzo? Sí, ahora sí. Ok. No, ¿Qué nos cuentes en Paraguay? Ok. Una cosa que me parece interesante es que es como muy similar de Brasil y Colombia sobre como las narrativas, la dimensión, el impulso del gobierno para hacer algo. Y una cosa que a veces pasa como por distante, pero que tiene mucho que ver con inclusión, pero que no tiene nada, y tiene que ver con un otro eje de los trabajos que tenemos con derechos digitales, un poco sobre conectividad también. Creo que sin conectividad es una cosa que pasa muchísimo en Brasil y también en Colombia. Es como la gente, por ejemplo, en la Amazonía o, por ejemplo, no sé, en Valpes, en Colombia, que son regiones muy lejos de todo y ya no tienen acceso a Internet, ya no tienen acceso a servicios y no tienen acceso incluso a opciones analógicas para tener acceso a sus derechos. Y creo que ese es un otro problemazo, que es tener acceso a Internet para poder acceder a esos servicios. Entonces, si uno no tiene acceso a Internet, uno no tiene acceso a esos servicios. Incluso en unas partes de nuestros países, es como la gente no tiene siquiera acceso a la electricidad. Entonces la gente se queda como sin acceso a servicios públicos porque el mismo poder público no le da las garantías y no le da la infraestructura necesaria para acceder a esos servicios y se queda como en ese círculo de cosas raras que no se tienen solución fáciles. Y la narrativa siempre es ahí como, ay, no, tienen que poner en digital un servicio como si una aplicación fuera a resolver todo. Creo que vamos a escuchar de tal vez algo similar, con cositas diferentes, no sé. Dime. Hola a todos, espero que me escuchen bien. Yo les escucho un poco con sonido como quebrado, pero si me escuchan bien, continúo. Sí, te escuchamos súper bien. Es que el otro micrófono no está funcionando, pero te escuchamos bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y lamento muchísimo realmente no poder estar con ustedes el día de hoy, pero bueno, tocó estar en otro punto geográfico del Brasil, justamente, pero de todas maneras no en Río. Yo creo que mi presentación la querría hacer más corta porque creo que me gustaría como escuchar más el debate en vivo que está ocurriendo ahí y también quizás dar como un tiempo a las personas que están participando a dar su feedback y su reacción a este tema tan interesante y tan preocupante y tan en boga actualmente como es el tema de la identidad digital. El Estado paraguayo no está exento de esta tendencia y tenemos diversas iniciativas que dan cuenta, ¿verdad? Y que hemos mapeado desde TEDIC, ¿verdad? Que es una organización de derechos digitales que opera en Paraguay, y que dan cuenta un poco de este interés del Estado paraguayo en digitalizar los sistemas de identidad o la identificación en general de las personas en distintos niveles y con distintos propósitos, pero siempre recostándose en tecnologías digitales, siempre recostándose en tecnologías biométricas y en un uso importante de datos personales de carácter sensible. Por un lado, lo que vemos es mucho interés en asociar la cuestión electoral con la necesidad de un control biométrico de los votantes como un mecanismo para evitar, ¿verdad? Instancias de fraude o instancias de falsificación de votos mediante diversas estrategias que se utilizan actualmente en el país, ¿verdad? Entonces, actualmente hay un proyecto de ley que realmente es una iniciativa que desde 2014 viene reflotándose en distintos momentos políticos dentro del país. Nosotros desde TEDIC logramos en 2019, si no me equivoco, que esa ley se rechazara, pero actualmente volvió a surgir en el Congreso.
y que básicamente busca establecer la aplicación de un control biométrico en los locales y mesas de votación en comicios electorales. O sea, lo que se plantea es que el Tribunal Superior de Justicia Electoral genere una base de datos centralizada de carácter biométrico, a pesar de todas las recomendaciones internacionales de relatorías especiales de derechos humanos que recomiendan realmente ir en línea contraria a ese tipo de creación de base de datos, de ese tipo particular de datos de carácter biométrico, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene como una voluntad institucional desde 2014 de digitalizar lo más posible todo lo que tenga que ver con elecciones. Ya contamos con voto electrónico y ahora la siguiente frontera que el Tribunal Superior de Justicia Electoral quiere cruzar es la de la identidad digital a través del control biométrico. Tuvieron así como un planteo inicial de que fuera a través del registro y control de huellas dactilares, pero posteriormente dijeron de que eso iba a ser, no iba a ser incluyente, ¿verdad? Finalmente también está interesante empezar a analizar cómo estas propias iniciativas empiezan a usar nuestras propias narrativas para poder justificar también justamente su implementación de políticas, ¿verdad? Entonces cada vez más empezamos a ver de que surgen discursos de inclusión, surgen discursos de que esto es un sistema seguro, amigable con la privacidad de las personas, ¿verdad? Entonces creo que eso es como algo interesante que quizá me gustaría escuchar si lo han identificado en sus territorios también. Pero bueno, tuvo este momento, este aha moment de decir no solamente no solamente huellas, porque eso es excluyente para personas que no tienen ya huellas dactilares, tenemos que ir también al reconocimiento de iris y al reconocimiento a través del rostro, ¿verdad? Entonces, esa es una primera iniciativa que está bastante en el ojo de la tormenta actualmente porque se vienen una serie de reformas en el código electoral y uno de los temas que se están queriendo abordar es esto. Lo muy interesante y un dato curioso que voy a compartir para guardar después para la fase del análisis de lo que quiero compartir es de que este proyecto con modificaciones establece que la Policía Nacional tiene que entregarle a la justicia electoral la base de datos biométricos de las huellas dactilares de las personas, ¿verdad? Y sobre eso la justicia ampliaría eso. Pero, y aquí viene el dato curioso, el director del Tribunal Superior de Justicia Electoral que está liderando este proceso cuenta de que realmente esa base de datos de carácter biométrico de la Policía Nacional realmente está almacenada, controlada y manejada por una empresa privada que está contratada por el Estado. O sea, ni siquiera es un ente público finalmente quien tiene control de este tipo de bases, sino hay de alguna manera una dependencia bastante evidente, por lo menos en el contexto paraguayo, de depender del sector privado para crear toda esta infraestructura y prestar este tipo de, entre comillas, servicio, ¿verdad? Y un dato no menor que sí es diferente de otros contextos en Latinoamérica es que en Paraguay el sistema de identidad está a cargo de la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional es quien emite las cédulas de identidad, emite los pasaportes para la ciudadanía y para las personas en Paraguay, y personas extranjeras que residen en Paraguay. La otra iniciativa muy interesante que actualmente viene a reforzar esta hipótesis del interés del Estado en digitalizar la identidad en distintas instancias es, ¿verdad?, un proceso de implementación gradual de cédulas de identidad de pasaportes con chips, ¿verdad? Estos chips contienen, porque ya es una política que está vigente, ¿verdad?, datos biométricos de los portadores de los documentos, ¿verdad? Y la narrativa es decir de que esta es la única manera en la cual efectivamente vamos a confirmar y comprobar de que la cédula o el pasaporte es efectivamente de la persona a la cual, la cual está aportando tal documento. Y hay un poco el discurso que se utiliza mucho, se utiliza también como una justificación en el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral, es un poco este discurso de eficiencia que no es ajeno a otras políticas públicas. O sea, hay un discurso de que esta es la política que va a traer los beneficios a la ciudadanía para estar más modernos y para estar, digamos, a tono con los nuevos desafíos del siglo, más o menos, y no necesariamente un discurso en el cual prime el reaseguro o la garantía de los derechos constitucionalmente consagrados, ¿verdad? Lo interesante en el caso, por lo menos, y creo que es como una estrategia interesante que tenemos que seguir también, y pensando un poco en esta pregunta de las estrategias de activismo,
poner el foco en cosas que a la gente realmente le generan mucha atención, que tienen que ver, por ejemplo, con posibles sospechas de corrupción en la adquisición de este tipo de software, como un mecanismo que nos ayuda a nosotros a posicionar también, ¿verdad?, nuestras preocupaciones que tienen que ver con temas de derechos humanos, pero también usar este otro tipo de alertas que son como alertas que a la gente le genera mucha simpatía, ¿verdad? Y mucho más fácilmente pueden apoyar, ¿verdad? Entonces, en el caso paraguayo actualmente hay toda una contranarrativa a la implementación de este sistema, porque lo que se está diciendo es que realmente hay un enorme negocio detrás y que realmente ya había un sistema que la Policía Nacional tenía que hacía algo parecido, pero se decidió ir por este otro sistema mucho más caro, que, oh sorpresa, es uno de los grandes conocidos, es de la empresa Thales, la empresa francesa, que ya desde 2017 estaba con un proceso de ver cómo prestar este servicio y finalmente ahora llega a la luz y logra realmente implementar tal sistema, ¿verdad? Y no es nuevo, o sea, diversas empresas, y acá también esto me parece como un tema importante, o sea, la captura del sector privado realmente en la prestación de este tipo de servicios y el poder que tienen estas empresas transnacionales en encontrar distintas estrategias para llevar a cabo proyectos que tienen que ver con el acceso a servicios, ¿verdad? Entonces, no solamente en el caso de este particular sistema de cédulas con chips y pasaporte que ahora ya está vigente, que está en control de la empresa Thales, hace unos años se intentó hacer un proyecto similar a través del el todavía nuevo modelo de alianza público-privada que existe en el país por la empresa Morpho Exafron, que ahora se llama IDEMIA, que presentó todo un proyecto al Estado y que sí fue desestimado por cuestiones administrativas realmente, y fue la única razón por la cual no se implementó antes este proyecto, porque ya el Ministerio del Interior había dicho de que estaba interesado en trabajar con IDEMIA, ¿verdad? Y particularmente la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, ¿verdad? Entonces, ahí también como me parece algo interesante en términos del tipo de advocacy y de lobby que nos toca hacer a nosotros, y es pensar en estos espacios, ¿verdad? O sea, un espacio de alianza público-privada puede ser un espacio interesante para llevar nuestras preocupaciones y empezar a afinar un poco los instrumentos de política pública que se utilizan en este tipo de oficinas, para que no solamente por cuestiones administrativas se decida rechazar o no un proyecto, sino que también haya otro tipo de argumentos sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, para ir cerrando un poco, no sé cómo estoy de tiempo, pero para ir cerrando un poco, algunos puntos que me gustaría como dejar sobre la mesa es, bueno, volver a repetir un poco esta idea de que muy similar a otras políticas públicas del Estado paraguayo que tienen un componente digital, prima un importante discurso de eficiencia como la justificación central en la implementación de este tipo de sistemas. Es siempre el valor absoluto, la eficiencia, ¿verdad? Parecernos al sector privado, y seguir el modelo del sector privado como el rol, como la mejor manera de construir institucionalidad. El otro tema bastante interesante, y que bueno, eso sí, creo que toca transversal a muchas de las cosas que estamos haciendo, es de que en el caso paraguayo al menos, si bien se puede en cierto grado decir, ok, hay un esfuerzo de modernización del Estado en diversos grados y formas, sí llama la atención de que estos esfuerzos institucionales finalmente no se concentran en cuestiones de fondo como por ejemplo afinar el marco legal existente actualmente que existe en el país. En Paraguay no hay una ley integral de protección de datos personales, y si bien sí hay regulaciones que habilitan el uso de estos sistemas, por ejemplo el de la emisión de cédulas y pasaportes con chip, consideramos desde TEDIC, ¿verdad? Y también un poco una lucha histórica que llevamos con la Coalición de Protección de Datos Personales, con la que hemos presentado un proyecto de ley de protección de datos personales en Paraguay. Consideramos que si el Estado realmente quiere dar una señal clara de algún tipo de digitalización estatal responsable, el paso mínimo, no el único definitivamente, y más todavía cuando hablamos de identidad digital, pero el paso mínimo por lo menos debería ser contar con una ley de protección de datos personales en nuestro territorio. Entonces, otro tema importante a reflexionar es que todas las políticas que estuve mencionando un poco carecen de estudios de impacto de derechos humanos para identificar riesgos y oportunidades en la implementación de estos sistemas. Y también es un tema que tenemos que seguir, ¿verdad? Como una oración ya parece a esta altura de todas nuestras organizaciones, ¿verdad? De seguir exigiendo que las autoridades afinen sus procesos de diseño de política pública e incorporen estos estudios de impacto como pasos
previos antes de implementar justamente este tipo de políticas. Y no menos importante y como último punto que me gustaría aportar es el alto grado de privatización que conlleva implementar este tipo de procesos, ¿verdad? Y el alto grado, seguir evidenciando el alto grado de poder que tienen estas empresas para hacer lobby de manera privada con funcionarios que después presentan una idea y todas las complejidades que vienen asociadas a ese tipo de poder, ¿verdad? Desde cuestiones de corrupción hasta cuestiones de soberanía de datos, porque estamos hablando la mayoría de las veces de empresas que no se encuentran en nuestros territorios y vienen de territorios completamente lejanos a los nuestros, y que creo que es como una cuestión bastante importante a no dejar de vista cuando analizamos de dónde vienen realmente estas políticas y cuáles son los intereses o los vested interests que le dicen detrás de la implementación de las mismas. Entonces solamente eso, muchísimas gracias realmente por el espacio y nada, atento acá a cómo continúa el debate. Creo que la presentación de Eduardo nos muestra que además que tenemos problemas comunes en los países de Latinoamérica, hay algunas diferencias en cuestiones como de poder estatal, de soberanía, porque, por ejemplo, creo que cuando dice de las cuestiones de soberanía de datos, de las empresas privadas, creo que, por ejemplo, hay un país como Brasil que tiene como una infraestructura mayor, un poder público más grande, que tiene como un conocimiento y una infraestructura de funcionarios públicos que tratan de tecnología, que creo que eso es un poco más difícil transferir esta competencia para el sector privado. Aunque tengamos problemas de corrupción o de una relación con el poder público y privado, pero me parece que en otros países que, por ejemplo, no tienen una ley de protección de datos como Paraguay y Bolivia en la región, creo que ese es un problema aún más grande porque tienen como por decir, no tiene una infraestructura y una capacidad estatal para poder crear soluciones estatales y que tenga un poco de poder frente a los poderes privados. Entonces es muy interesante escuchar tu perspectiva. Y de aquí, para continuar la discusión, me parece importante, yo quería decir una pequeña historia que me acordé cuando estábamos discutiendo. Es que yo trabajé aquí en la FGV y tenemos un proyecto que se llamaba Digital Rights Lab, que era como una newsletter con gente que escribía sobre problemas de derechos digitales en la región. Y hace muchos años yo traducí un texto de Marianne que se decía que era como tu huella digital por un kilo de harina. Y es un texto como de 2015. Es como, entonces, acá, ese no es un problema nuevo, pero se va como complejificando una vez más que las tecnologías van adentrando a nuestro continente, nuestro cotidiano. Entonces, me parece interesante tener a alguien que trabaja con esos temas hace mucho tiempo y que pueda aportar con algunas contribuciones acerca de cooperación regional. Y espero que sea una cooperación regional entre nosotros, porque pienso que si los estados empiezan a compartir sus experiencias y piensan que eso es una maravilla, no es la cooperación que queremos. Entonces, quiero escuchar un poco de Marianne, de sus observaciones acerca de esos temas. Me tenías que dejar en la calle nos tenías que dejar en la calle con la edad así de esa manera y la cantidad de años que tenemos trabajando en el sector. Sí, voy a hablar de lo mismo de lo que vengo hablando desde 2015, en efecto, 14, 13, 12. Hola, soy Marianne, actualmente soy la campaigner de la campaña YID en Access Now. La campaña YID es nuestra campaña sobre identidad digital, es una campaña global. Entonces, pues, Juan, que es el que manda aquí, me dijo que hablara básicamente sobre tendencias y narrativas en el ámbito regional, porque pues todas estas organizaciones son organizaciones con las que venimos trabajando en conjunto hace un rato. Vamos a ver si me da chance de decir todo esto rápido. No muy rápido, porque si lo digo muy rápido no me entienden, pero rápido. Tú sí, pero pues hay gente que yo no sé ser amable.
Lo primero, o sea, a ver, el lado A del disco, ¿no? Hay unas organizaciones financieras internacionales, empresas grandes como IDEMIA, como Thales, que mencionaba Eduardo, y luego gobiernos nacionales en general, que están empujando estas, las llaman ellos soluciones tecnológicas de identidad digital desde hace más de una década, 15, 20 años por lo menos. En este momento, alrededor del 90% de los países tienen algún tipo de solución, sistema de identidad digital. Y en gran medida esto es gracias a estas narrativas postuladas por estos grandes actores, ¿no? En nivel de instituciones financieras internacionales, obviamente el Banco Mundial, pero también actores regionales, el Banco Interamericano, sus equivalentes europeos, asiáticos. Y la narrativa central de esto surge en torno a las metas del milenio, al hecho de que hay una meta del milenio que ya se nos pasó hace rato, se nos quemó ese arroz, que era identidad legal para todos. Todos los seres humanos tenemos el derecho humano a tener una identidad legal. La identidad legal es el vínculo que existe entre un específico estado y una persona, un individuo, no necesariamente un ciudadano, una persona, y la existencia de una prueba legal que puedes utilizar para evidenciar esa relación en el contexto de la prestación de servicios, ¿cierto? Ya. Estos actores, el Banco Mundial y sus amigos, nos vienen diciendo hace un montón de años que desde la sociedad civil nosotros estamos en contra de la identidad legal como derecho, porque hay una conflagración, una confusión entre los conceptos de identidad legal e identidad digital. Para ellos es la misma cosa, y esto viene de lo que decía Juan, que es básicamente métele más tecnología a todo. Todo es hecho tecnológico. En la creación de las cosas como tecnológicas, las cosas son hechas nuevas. Entonces, nos dijeron que había que meterle más tecnología a todo, que esa era la solución, vamos a tecnologizar. Y entonces, la identidad legal ahora tiene que ser digital. Y esto a mí me lo han dicho en mi cara, esta gente, en nuestras caras, nuestras bellas caras, que es lo mismo, que no puede haber identidad legal si no es digital. Eso es toda falsedad, por supuesto, pero además hay una cosa que creo que es importante como dejar de base cuando hablamos de esta narrativa, que es que la identidad legal, que es un derecho humano, no está establecida en esta interacción como un derecho. Está establecida como un derecho del Estado a identificarnos, no como un derecho de los seres humanos a identificarnos en el contexto de esa relación. ¿Por qué? Porque si fuera un derecho humano, tendría como contraprestación la posibilidad de no ejercerlo cuando nosotros, los seres humanos, decidamos, ¿cierto? Porque si tenemos derecho humano a trabajar, no es que nos van a obligar a trabajar, no es esclavitud. Es el derecho a trabajar, el derecho a no trabajar, y ver cómo hacemos. El opuesto del derecho humano a la identidad es el anonimato. Y como sociedad global y en algunos países, como por ejemplo en Venezuela, el anonimato está directamente prohibido. No está aceptado como la contraprestación posible de un derecho que en ciertas circunstancias tú quieras ser anónimo. Y ese es un primer problema de narrativa que aparece ahí. Un segundo problema de narrativa es la mezcla entre identidad e identificación. No estamos hablando de identidad digital, estamos hablando de identificación digital, que es un carnet, una tarjetica, una cédula, un pedazo de papel, un código QR, lo que ustedes quieran. Esa no es mi identidad. Cuando me dan una tarjetica que el Estado me da y yo la paso por un sitio, tiene unos datos biométricos, eso es un elemento de prueba, una evidencia. Mi identidad es algo que reside en mí y yo nazco con ella, yo no espero que el Estado me la dé. Y así como el Estado no me la puede dar, el Estado no me la puede quitar. Y cuando mezclamos eso y me dices, no, es que este carnecito que yo te voy a dar, este pedazo de plástico con el código QR y la banda y el chip,
esa es tu identidad. No, esa no es mi identidad, porque entonces estoy dejando que el Estado decida los elementos de mi identidad. Y ahí es cuando decimos, bueno, tiene que haber un marcador de género en las cédulas. ¿Por qué? Porque las personas necesitan el reconocimiento de su género. ¿Saben qué? No, realmente no. Los estados no necesitan saber cuál es nuestro género. No hay ningún escenario en el mundo en el cual un estado necesita saber cuál es nuestro género. Entonces, desde esa narrativa que viene, número 1, del tecnosolucionismo y número 2, desde la seguridad, que nos dice que el Estado necesita saber todo sobre nosotros, cada pieza de información existente sobre nosotros, y en consecuencia creando un estado de hipervigilancia en el cual desaparece totalmente el derecho al anonimato y desaparece el derecho a autodeterminar las piezas que conforman nuestra identidad, es donde surgen estos sistemas. Y, perdón que me emocioné, que yo me emociono. Entonces, desde este panelcito, desde mi sillita aquí, ¿no? Esto es un panel activista, claramente, que es pura gente que, nosotros, por favor, el panel expertos, son expertos activistas, activistas con años de experiencia en esto, muchos años. Lo primero es, creo yo, establecer la separación entre identidad legal e identidad digital. Nadie aquí, creo yo he hablado con esta gente más o menos en mi vida, está en contra del derecho a la identidad legal, creo yo, estarás loco. Pero la identidad digital, que primero es muchas otras cosas más allá de el ID, la tarjetita que nos da el Estado, y está compuesta de muchas otras capas, de muchos elementos, cosas que residen parcialmente en bases de datos privadas, en plataformas privadas. Todo eso conforma identidades digitales, que son partes de nuestra identidad, que es una cosa que está compuesta de muchas capas, ¿no? Entonces, la separación entre esas cosas y el establecimiento de que, número 1, la identidad legal es solo una de las capas de nuestra identidad, y número 2, una persona puede tener más de una identidad legal en tanto y en cuanto, por ejemplo, yo soy una persona migrante, yo tengo una identidad legal en Chile, otra identidad legal en Venezuela, son similares, pero yo, por ejemplo, si fuera una persona no binaria, podría ser una persona no binaria en Chile, mientras que en Venezuela no podría. Y ahí serían distintas. Entonces, identidades legales, más de una necesariamente. Y luego el hecho de que ese es solamente un mecanismo de prueba para esa relación. Es decir, como entendiéndolo como un derecho humano, tenemos que aceptar que tiene que haber otros mecanismos para probar que yo tengo el derecho humano del reconocimiento a mi identidad, no únicamente esa tarjetita que me da un Estado. En ese sentido, creo que es súper importante, a pesar de que es como, pasó así por debajo de la mesa, pero la OSD publicó recomendaciones recientemente con respecto a sistemas de identidad digital, y una de las cosas que dice es que los sistemas de identidad digital no pueden ser obligatorios, porque una persona, como decía Juan, ¿no? Una persona que no puede acceder a un sistema de identidad digital, pero más importante aún, creo yo, porque lo dice, no quiere, no puede ser obligada a que esa sea la puerta de entrada para sus otros derechos. No puedes obligar a una persona, más aún cuando hay sistemas biométricos de por medio, no puedes obligar a una persona a digitalizar su cuerpo. Y ahí voy a una segunda cosa que, bueno, ellos están cansados de escucharme, yo espero que ustedes todavía no, que es que hemos venido regulando esto, y eso también es narrativo y viene del norte global, de cómo ellos ven las cosas. Hemos venido regulando todo esto desde la privacidad y la protección de datos. Perdón, CPDP, te quiero. Ese framework es totalmente insuficiente. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de autonomía humana, estamos hablando de autodeterminación, estamos hablando de la integridad del cuerpo, si hablamos de biometría, estamos hablando de otras maneras de la integridad también que pasan por la dignidad. Y eso sucede mucho antes de que exista la base de datos. La base de datos está fuera de nosotros, tiene que estar regulada, sí, por supuesto, tiene que haber ley de protección de datos, ojalá, tiene que cumplirse, ya quisiéramos, pero no es lo único y no es tampoco lo primero. Lo que está primero es la dignidad, la autonomía.
el personhood, ¿no? La existencia que tengo como persona. Y esa es una conversación que, como los gringos no tienen derecho sobre el cuerpo, o sea, es una gente que todo lo maneja de la privacidad, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nosotros sí tenemos esos derechos están contemplados. Tenemos que tener esa conversación. ¿Cómo se integran esos derechos a estos sistemas si hacen obligatorio que la gente entre en ciertas cajitas, que la gente tiene que elegir un género que de repente no se identifican, que la gente tiene que aceptar que su cuerpo sea digitalizado, lo que es un proceso que, por ejemplo, en estados totalitarios y también en situaciones precarias de personas específicas, es un proceso súper humillante. Y entonces rompe la dignidad y rompe la posibilidad de esa persona de realmente participar en la sociedad, integrarse plenamente. Ahí hay toda una narrativa que hay que desmontar. Y si no desmontamos esa narrativa, no vamos a llegar nunca a una regulación que sea plenamente incluyente de todo. Y creo que cierro con la última cosa, que es cuál es el trabajo que vengo y venimos haciendo para esto, ¿no? Hay dos elementos que creo que son centrales a nivel regional. Número uno, desde lo local y nacional, el litigio estratégico. La generación de jurisprudencia local que pueda ser referenciada en otros países de la región, porque sí tiene un peso, que en las cortes podamos decir, mira, pero es que en Colombia en un caso similar hicieron esto, mira, pero es que en Brasil tenían un sistema así y se cayó por esto, y sí tiene un peso. Hacerlo de manera conjunta, hacerlo estratégicamente en los flancos en los que establecemos que hay una batalla. Y la segunda cosa es llevar esto que les estoy hablando al ámbito internacional, en organizaciones como les mencionaba, la OECD, que esos cambios se dieron frente a un borrador que había el año pasado, del cual las organizaciones que trabajan en el tema presentaron comentarios. Y entonces el texto mejoró mucho, no, mejoró un poquito. Pero esto es lo que hacemos, cambio incremental, cambio gradual, este es el trabajo. Entonces lograr llevar ese tipo de lenguaje sobre autonomía, lenguaje sobre dignidad, lenguaje sobre autodeterminación, a recomendaciones de la OEA, recomendaciones de la ONU, organismos internacionales en general. Ese es el trabajo que estamos haciendo y creo que ahí es donde la cooperación va a ser realmente indispensable e importante. Y me voy a callar porque ya hablé mucho rato. Gracias, Mariana. Creo que una cosa interesante, no solo de tu participación, intervención, creo que hemos visto que, por ejemplo, además que no tenemos mínimos principios para la implementación, el enfoque en protección de datos de privacidad también no es suficiente, y eso es una cosa que yo he escuchado un montón de paneles, no solo sobre identidad digital, pero sobre otras cosas que estamos discutiendo aquí, que el enfoque en protección de datos es solo un aspecto y tal vez no sea el principal para un montón de otras discusiones que tenemos aquí, sea de reconocimiento facial, digitalización de servicios públicos, identidad digital. Y una cosa que también me parece interesante cuando hablas de litigio estratégico, cómo hay unos límites de cómo la sociedad civil puede trabajar con esos temas y puede cómo tratar de eso con los gobiernos. Y una cosa también que me parece importante es decir que en la región tenemos estados autoritarios, pero me parece que la digitalización y la implementación de esos servicios también no se da con estados solamente autoritarios. Los democráticos también también son así. Y eso pasa, por ejemplo, tuvimos el gobierno Bolsonaro en Brasil, que fue como esa locura que tuvimos, pero ahora con el gobierno Lula que está haciendo un poquito mejor un montón de cosas, pero también tiene esa propuesta de digitalizar todo. Por ejemplo, ahora tenemos un programa que se llama Desenrolo, que es como un proyecto para la gente quitar sus deudas con el sector privado, y todo se va a hacer por una aplicación. Es como,
otra discusión que tenemos que tener con el gobierno para tratar esos temas. Por ejemplo, el reconocimiento facial en Bahía, que tiene un gobierno de izquierda hace un montón de tiempo que debería respetar derechos humanos, y es el Estado que tiene más reconocimiento facial y más cámaras en el país. Entonces, creo que también es eso que a veces pensamos que hoy, ahora sí vamos a tener a alguien para hablar de una manera y de una perspectiva de derechos humanos e enfrentamos los límites. Y no solo también en los espacios nacionales, pero también en los espacios más internacionales. Si en el espacio nacional tenemos algún espacio, afuera es un poquito más difícil, tanto porque hay que tener plata para los viajes, hay que tener gente experta en esos temas, hay que tener saber cómo esas cosas funcionan. Y muchas veces las organizaciones de sociedad civil de Latinoamérica no tienen tanta expertise así. Recursos, sí, plata. Sí, plata. Sí, todo se hace con plata. Hay plata para un montón de cosas, pero para eso, a veces no. Y para la discusión ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dígame. El moderador eres tú, ¿no? Sí. No, mentiras. Podemos hablar un poco de perspectiva regional de cooperación. ¿Qué les parece? No sé si alguien tiene preguntas. Mariana tiene preguntas, yo sé que sí. Sí. Con el micrófono. Gracias. Hola. Entonces, portuñol, que vamos, gracias. Pero quería hablar sobre algunas cosas. Primero, yo pienso que sí, el enfoque en protección de datos de privacidad es muy limitante, pero nosotros en Data Privacy intentamos hacer un enfoque estratégico y discutir un poco sobre relatorios de derechos humanos y cómo mismo o que llamamos de relatorios de impacto deben tener consideraciones con derechos humanos. Entonces creo que por veces el enfoque en privacidad y protección de datos es estratégico y podemos hablar un poco más sobre esto. Una otra cosa que quería hablar es cómo es importante estos espacios para compartir experiencias, porque las cosas parecen idénticas. Lo que Juan habló de Rappi es exactamente lo que pasó en India con Aadhaar, en que existe el uso de sistema de identidad para los motoristas de aplicativos se identificarem. Y una de las cosas que hay artículos sobre una de las quejas de los motoristas es que la obligación es solamente de los motoristas de identificarem, no de las personas que pagan por los servicios. Entonces hay, como dice Juana, una cuestión de poder. Entonces, si yo estoy pagando por un servicio, no preciso identificarme con reconocimiento facial, con identidad digital, pero si yo soy la persona que presta esse serviço de motoristas, também há um serviço de serviços domésticos, então tenho que identificar-me. O último sobre a acción colectiva, class action de las personas trans y travestis, yo pienso que hablé con Mariana sobre esto también, que hay un problema que es las reglas de pasaporte, porque las reglas de pasaporte demandan que tenga género. También solamente dan dos posibilidades, de male, female o un ex. Entonces, es más importante ainda pensar en cooperaciones en nivel internacional, porque podemos solucionar alguns problemas em nível nacional, pero quando uma pessoa vai viajar ou necessita de um passaporte, é outro problema. Em Brasil, temos alguns processos judiciais que as pessoas se identificam como não binárias, pero isto não existe internacionalmente e há um problema de como que vamos compatibilizar dos documentos de identidade que não têm as mesmas categorias. Es esto. Hola, buenas tardes. Mi primera pregunta es para Eduardo. ¿Venezolano?
Ese acento me confundió totalmente. Bueno, primero, felicitaciones por la mesa. Ustedes trajeron temas, colocaron temas aquí súper interesantes. Y yo creo que estoy de acuerdo con Marina, ¿no? En lo que ella trae de que la protección de datos y la privacidad puede ser estratégico, principalmente en el ámbito internacional, donde es un tipo de discurso mucho más consolidado que el discurso que nosotros estamos trayendo, ¿no? De otro tipo de derechos, también una perspectiva mucho más radical, ¿no? Y también creo que es importante continuar con esa discusión de protección de datos y de privacidad, aunque es limitada, porque es que en nuestros países ni siquiera eso está garantizado. Ni siquiera la protección de datos, ni siquiera la privacidad. O sea, en caso de violación del hogar, vamos a ver casi que todos los días, ¿no? Entonces tampoco es un derecho, así como, son todos los frentes al mismo tiempo. Y me parece que es súper interesante lo que ustedes están trayendo sobre la corrupción. De eso, tecnología, ese espíritu, ese interés por digitalizar todo, no es exclusivo de los gobiernos autoritarios. Pero yo creo que eso se presenta con mucha fuerza en los gobiernos latinoamericanos porque no somos países colonizados, ¿no? Colonizados internamente. Entonces esa idea de que tecnología y modernidad es efectivo, ¿no? Entonces, pero ese discurso de la tecnología que moderniza, cuando lo analizamos también junto con el discurso de la corrupción, nos permite ver otro montón de cosas, ¿no? Otro mundo que está allí por atrás. María, verifiqué lo que con ese asunto de la posibilidad de anonimato, ¿no? en el Estado. Sinceramente, fíjese, ¿cómo que eso funcionaría? ¿Hay alguna experiencia de ese tipo? Y ahora yo ya dije, ¿no? Mi tema no es, yo no puedo decir más que no es, ¿no? Más, no era de cosas digitales y todo eso, sino género y raza. Entonces, para nosotros que discutimos esos temas, la identificación es fundamental. No consigue saber los problemas de desigualdad de género, sino preguntas si es mujer o hombre, por lo menos, ¿no? Y ahí... Y no conseguimos, y la misma cosa con relación a la raza y la etnia. Yo quería saber si existe alguna experiencia de anonimato, cómo eso funciona, y también traer aquí el caso venezolano con los pueblos indígenas, porque Venezuela reconoce la posibilidad de pueblos indígenas vivir en aislamiento voluntario. Ellos no tienen que tener ningún tipo de contacto con el Estado nacional, es reconocido, y bueno, eso también sería un ejemplo de de un grupo que consigue vivir en anonimato, ¿no? Más o menos en ese sentido. ¿Qué más? Bueno, creo que es eso principalmente, pero buenísima la mesa, trajeron muchísimas cosas interesantes y creo que ese es el camino también, ¿no? Conseguí extrapolar ese discurso de la protección de datos y de la privacidad como si fuera una cosa que no tiene raza, que no tiene género, que no tiene lugar geopolítico también, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Okay. Entonces, como el panel está cerrando, porque no tenemos mucho más tiempo, voy a dar la palabra para la gente a hacer sus últimas consideraciones y vamos al almuerzo. Y Edu, ya que te hicieron una pregunta, final remarks en venezolano, por favor. Me quedé impactado por eso. La verdad que más que una pregunta me pareció una reflexión súper interesante, ¿verdad? O sea, al respecto de lo estratégico de las políticas, de seguir reforzando el tema de falta de ley de protección de datos personales, etcétera. En nuestro caso lo vemos también como una cuestión estratégica, como decía en la propia presentación. Obviamente que para sistemas de identidad digital no se limita solamente a eso, pero en contextos como los nuestros, que no tienen ningún tipo de salvaguarda propiamente, nos toca también este enfoque de la oración que decía hace un rato, repetir in perpetuum, a ver si así nos escuchan de alguna manera, ¿verdad? Y el componente de corrupción, claro que sí, que
de alguna manera habilita toda otra serie de reflexiones también sobre por qué se implementan este tipo de tecnologías y qué intereses hay por detrás. Pero creo que, para no sonar tan pesimista tampoco, sí me diera la impresión, y esto es así como un análisis personal, si se quiere, de que a un nivel muy macro sí hay como grandes intereses transnacionales y de ciertas oficinas quizá que hacen una especie de colusión público-privada para implementar este tipo de sistemas, pero al mismo tiempo, y creo que a todos los colegas que están sentados nos ha tocado interactuar con funcionarios públicos interesantísimos y súper comprometidos que realmente sí tienen un interés legítimo en modernizarse o en encontrar el mejor tipo de política que pueda o no tener un componente digital. Y creo que ahí hay una interesante oportunidad que tenemos que seguir forzando, a pesar de que todas y todos sabemos de que trabajar con el Estado es bastante complicado porque es lidiar con una superestructura, es lidiar con otro tipo de tiempos, pero que mismo así creo que nos toca seguir pushando, si se quiere, por ese tipo de colaboraciones también, ¿verdad? Entonces me quedaría por aquí al respecto de la respuesta y al respecto de la reflexión de fondo. Creo que definitivamente de aquí a los próximos 5 años vamos a seguir viendo muchas iniciativas de este tipo con soporte del sector privado, con apoyo del sector privado, con apoyo de la cooperación internacional, ¿verdad? No olvidemos el gran problema de lo que ha pasado ahora con la iniciativa de identidad digital en el gobierno en Afganistán, ¿verdad? Financiado por el Banco Mundial. Y creo que esto va a seguir siendo contrarrestado de alguna manera por iniciativas como las que estaba diciendo Marianne, ¿verdad? Litigios estratégicos, otro tipo de reflexiones e investigaciones que traten de arrojar un poco más de luz sobre este tipo de sistemas. Y creo que es el rol que vamos a tener que seguir haciendo. Tenemos que seguir pensando cómo vamos a optimizarnos en ese trabajo, porque también es agotador y también conlleva una serie de cuestiones que nuestras organizaciones absorben, recursos, tiempo, desgaste, pero creo que es el rol para el que estamos ahora actualmente en este momento importante, ¿verdad? Y yendo a 2030. Entonces voy a pasar la palabra para Marina, después Juan y Marianne. Perfecto. La misma orden. Gracias. No voy, bueno, ya está casi en la hora del almuerzo, entonces creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron acá mis colegas brillantes, pero para los próximos años también creo que sería muy importante para la cooperación regional. Y ya que tal vez sí, la protección de datos y la privacidad sean una vía estratégica para discutir estos asuntos relacionados a identidad digital, tenemos que hacer la capacidad y traer más de estos temas para los discursos, porque acá, por ejemplo, bueno, en ámbito internacional se discute mucho esto, pero en Brasil, en la sociedad civil, no se discute esto, poco, incluso en la sociedad civil organizada de derechos digitales, que tal vez sea todavía la principal que está discutiendo esta temática. Entonces tenemos que estar más cerca de otros movimientos que están pensando otras temáticas de derechos humanos y dialogar más con estos movimientos, estas personas y bueno, intentar dentro de las leyes y de la moldura más tradicional a presionar para tener más espacios democráticos. Entonces una cosa que nosotros fue nuestra grande bandera, nuestro grande intento con nuestra investigación en Data Privacy Brasil, por ejemplo, fueron que el gobierno brasileño y todos nosotros, pero que sean obligados a hacer evaluaciones de impacto a la protección de datos, a los derechos humanos antes de implementar estos sistemas y que esas evaluaciones sean públicas y que haya espacios para que la sociedad civil y otros actores puedan influir en estos procesos, en el dibujo de los sistemas. Entonces creo que también hay un horizonte a donde mirar. Bueno, pues 2 cosas para cerrar en términos de cooperación regional. La primera un poco sobre narrativas y la segunda sobre compañías privadas.
una cosa que me extraña de las narrativas aquí es que mucho de lo que hay en términos de biometría y de narrativas en el folclore, digamos, o en la cultura popular, pinta la biometría como el enemigo, un poco. Todas las ficciones que conocemos de, no sé, Minority Report y Terminator, etcétera, muestran a la biometría y la identificación biométrica como el malo de la película, ¿cierto? Entonces a mí me extraña mucho que tengamos tales dificultades para hacer eso mismo en una realidad que se está tornando como estas películas, ¿no? Es un poco loco que no podamos avanzar esas narrativas. Entonces yo creo que, y bueno, como no hemos mencionado ChatGPT en todo este panel, creo que es imposible pasar por encima de eso, entonces voy a hacer un paralelo con ChatGPT, y es que ChatGPT logró hacer eso muy rápidamente, es decir, es un chatbot idiota, pero muy rápidamente la gente estaba preocupada por si el mundo se iba a acabar o no, y ese era el titular en todas partes, y la gente tenía miedo de que ChatGPT fuera el demonio, y no sé por qué. Pues uno creo que puede dar unas explicaciones como de competencia entre empresas, etcétera, pero no sé muy bien por qué eso es tan fácil con una herramienta como ChatGPT y tan difícil con una cosa tan peligrosa como el reconocimiento facial para los servicios de seguridad o el tipo de identidad digital de la que estamos hablando ahora. Entonces, en términos narrativos, creo que deberíamos enfocarnos en usar esos recursos que tenemos como cultura para mostrar pues los riesgos, ¿no? Y lo otro es también para combatir con el tecnosolucionismo, pues todos hemos tenido experiencias de tecnología imperfecta en nuestras vidas cotidianas, o sea, eso pasa todo el tiempo, es decir, hoy nos está oyendo entrecortado, ayer en el otro panel no tuvimos al mismo tiempo video que sonido, y eso que estamos en un sitio que está súper bien preparado y con gente muy capaz para lo que está haciendo, pero todos tenemos esa experiencia cotidianamente y sigue reinando una idea de que la tecnología simplemente va a resolver todos los problemas y que cuando no funcionan perfectamente es solo cuestión de tiempo. Llevamos 3 años desde que acabó la pandemia, 2 años desde que acabó la pandemia y todos somos expertos en Zoom, pero igual Zoom no funciona bien. Con la identidad digital eso va a pasar siempre también. Entonces poder incorporar esas imperfecciones de la tecnología a la narrativa, como la tecnología pues no va a solucionar todo, me parece que es importante en términos regionales. Y por último, mucho énfasis en las compañías privadas, yo creo. Pues ya todo el mundo lo menciona aquí, hay claramente tendencias regionales. Yo creo que hay como 3 cosas que permiten amarrarlo, que son lo de la corrupción, me parece súper importante tenerlo en cuenta. El hecho de que son claramente monopolios, los vemos operando en pues espacios regionales mucho más grandes que solo países y se constituyen en unas fuerzas políticas y económicas gigantescas. Entonces también los mecanismos que tenemos en contra de los monopolios deberíamos estar tratando de movilizarlos para allá. Y por último, lo que dijimos también de la soberanía, yo creo que con esos 3 ejes existe una manera de concebir a la compañía privada y de hacer un frente común frente a las compañías privadas que nos permitan protegernos un poquito de ellas. Nuevamente, muchas gracias y closing remarks. 3 cosas a toda velocidad. Sí, el anonimato está protegido en diversas legislaciones, primordialmente la Unión Europea y Estados Unidos tienen protección del anonimato como herramienta básica para cumplir con derechos humanos como la libertad de expresión y la privacidad. Si no hay anonimato, no hay libertad de expresión y no hay privacidad. Segundo, porque además me lo recordaste tú también, una narrativa que se usa mucho desde los gobiernos es el uso de estos datos como el marcador de género, como la raza, como la categoría nacional o extranjero en las tarjetas de identidad, porque necesitan el dato estadístico. A veces se necesitan algunas cosas en la tarjeta de identidad, pero el dato estadístico, los censos, son una cosa distinta. El sistema de identidad no es el censo tiene que estar anonimizado, separado, aparte. Entonces, no, en esos escenarios no. Y la tercera, sí, muy de acuerdo en que privacidad de datos personales son una herramienta súper importante, particularmente en los países donde los tienen. Pero es una caja de herramientas, no todo es un clavo, no nos sirve el martillo para todo. Entonces, hay lugares en los cuales, por ejemplo, la narrativa sobre biometría viene enraizada por haber tratado el dato biométrico como si fuera un dato personal normal y corriente. No lo es.
Los separamos del cuerpo, los separamos de todo lo que significa narrativamente estar separado del cuerpo, es decir, de la dignidad, y en consecuencia es una cosa externa, seca, fría, que vive en una base de datos y a la gente le deja de importar. Y la gente está preocupada por ChatGPT en lugar de estar preocupada por qué están haciendo con mi cara. ¡Ah! Ya, eso es todo. Gracias. Chao.